Comparto pantalla. Muy bien, vamos a tomar donde habíamos dejado, que era en definir las coordenadas normales gaussianas o coordenadas sincrónicas. Yo les dije que hay unas cosas que todavía van a tener que imaginárselas intuitivamente, sin demasiada rigurosidad formal. Pero bueno, creo que igual van a tener suficientes elementos como para entenderlo, porque realmente no es que les estoy dejando de contar muchas cosas. O sea, ¿qué tiene que ver con el tema de las hipersuperficies? Eso ya así terminamos la clase pasada. Muy bien. Entonces tenemos una hipersuperficie. Definimos el otro día la normal a cada punto de esa hipersuperficie. Vamos a trabajar con hipersuperficies que sean no nulas, o sea que la normal no pertenece al espacio tangente a esa hipersuperficie. Y entonces, en cada punto generamos la geodésica que parte de ese punto de la hipersuperficie con vector tangente igual a la normal a esa hipersuperficie, ¿no? Y la hacemos evolucionar hasta una región no muy lejos de la hipersuperficie como para garantizar que ninguna geodésica se corte. O sea que en el entorno de esta hipersuperficie va a haber una especie a veces se llama congruencia. Imagínense como si fueran todos espaguetis que están todos ahí, que ninguno se cruza con ninguno, ¿no? Salen todos de la hipersuperficie. El espacio tangente a la hipersuperficie tiene dimensión n-1. La normal es única, perdón, este vector normal es único a menos de un factor. Este factor queda definido cuando pedimos que su norma sea 1 o menos 1, ¿no? Depende, en este caso, la norma va a ser menos 1 porque en los casos que nos interesa, la hipersuperficie va a ser tipo espacio, o sea que la normal va a ser tipo tiempo, y todo vector tipo tiempo tiene norma menos 1, así que en general va a ser menos 1. Pero bueno, en todo caso no va a ser nula, ¿no? O sea, la normal no va a pertenecer al espacio tangente, a la hipersuperficie. Si fuera nula, como digo acá, sería como perpendicular a sí misma, ¿no? Realmente viene bien todo este tema de lo virtual porque estoy aprovechando a mejorar, como se habrán dado cuenta, algunas partes de mis apuntes. Perdón un segundito. Muy bien. Esta es una de las que creo que es nueva, no estaba en la versión anterior. Esta seguro que no. Muy bien, entonces, si no es nula, la normalizamos, según el caso, más menos 1 para cada punto. Entonces, las coordenadas normales gaussianas es un sistema de coordenadas, ¿no? Que sirve en un entorno de esa hipersuperficie. Y es así, una vez que hemos construido la geodésica para cada punto, primero elegimos coordenadas arbitrarias, las que más nos guste, para la hipersuperficie, que como tiene dimensión n-1, las coordenadas van a ser n-1 coordenadas, ¿no? En la hipersuperficie. Y también lo mismo, quizá en toda la hipersuperficie o quizá en una parte, dependerá de las características topológicas de la variedad completa. Aquí lo que me importa es que no se me corten geodésicas. Entonces, bueno, va a ser una porción importante de una hipersuperficie en un entorno no muy grande como para que haya una geodésica
Es como si fuera una hipersuperficie que tiene los pelos parados, ¿ya? Y estos pelos parados no se intersectan entre sí. Entonces, a cada punto del entorno de esa porción de la hipersuperficie, que por lo tanto es un subconjunto de la variedad, ¿no? Porque ese entorno tiene dimensión n, la dimensión de ese entorno. Cada punto de ese entorno lo caracterizamos por lo siguiente. Vemos a qué geodésica pertenece, de esas congruencias geodésicas. Vemos qué coordenadas tiene el punto del cual proviene esa geodésica en la hipersuperficie de partida. Ahí tenemos n-1 coordenadas. Y la coordenada enésima, la que nos está faltando, la vamos a elegir como que sea igual al parámetro fin de la geodésica cuando pasa por ese punto. ¿Entendieron cómo armo todo, no? Entonces, cualquier punto del entorno de la hipersuperficie va a estar caracterizado por, llamémosle, las coordenadas del punto de partida de la geodésica que pasa por ese punto y el parámetro fin de esa misma geodésica. Obviamente a todas las geodésicas que salen de la hipersuperficie le asignamos ahí parámetro fin 0 y a partir de ahí el parámetro fin empieza a crecer. Y ese es un sistema de coordenadas que se llaman normales gaussianas. Bueno, antes de seguir, porque bueno, en realidad la pregunta ¿es un buen sistema de coordenadas? Yo el otro día se los dije por así un poquito de paso. Me pareció importante por ahí demostrárselos, aunque se los dejé como algo obvio que pueden demostrar, pero bueno, por ahí no es tan obvio en el sentido que para demostrarlo, que no es complicado, hay que tener en claro la notación. Entonces me pareció importante agregarlo como para que esto no estaba hasta hace 2 días en mis apuntes. Que es demostrar que el conmutador de dos vectores que tengan que ver con coordenadas es nulo. Obviamente, la demostración intuitiva es inmediata, las derivadas parciales conmutan, ¿no? Pero vamos a ver de una forma un poquito más rigurosa. Entonces vamos a denotar a los xy, y va desde 1 hasta n-1, a los vectores coordinados, o sea, los vectores asociados a la base coordenada de la hipersuperficie. O sea, ¿no? Y n, que es la normal, que es por supuesto el vector tangente a la geodésica, por cómo definir el parámetro t, ¿no? Cómo lo definí acá el parámetro t, el parámetro fin, va a ser igual a... esto es notacional, ¿no? Acuérdense que esto es una notación, es un símbolo, ¿no? Este es un símbolo, que es cuando yo lo aplico a una función, bueno, yo sé que tengo que derivar la función respecto del parámetro t, pero digamos, a esta altura es un símbolo. Entonces, la forma de demostrarlo de forma rigurosa, si quieren, es... acuérdense que la aplicación de un vector a una función es una nueva función. O sea, un campo vectorial aplicado a una función, lo que me da es otra función, ¿no? En la variedad. En el caso de x, ¿qué me va a dar? Y me va a dar esto. Esto es un vector aplicado a una función, y esto es otra función, que es la derivada parcial de la función respecto a la coordenada y-ésima. Si yo quiero ver cuánto vale el gradiente de covariante de esta función a lo largo de la geodésica, bueno, por una de las propiedades del operador derivativo, esto que está acá es directamente este vector aplicado a esta función. ¿Se acuerdan que era una de las cosas que le pedíamos a un operador derivativo? Acá tomé una convención para no tener problemas con nuestra convención de índices. Cuando yo escribo esto denota al vector abstracto normal, la n, ¿no? Si hubiera puesto n mu, sería la componente muésima del vector normal n. Esto denota al vector abstracto n. Abstracto quiere decir en ningún sistema de coordenadas concreto. Contraído con el operador derivativo. Y esto que está acá
no le pongo ningún índice ni latino ni griego, porque denota, lo puse con negrita, es el mismo vector n, pero pensado también como vector abstracto, aplicado a esta función. Lo mismo acá, que no les aclaré, acá tampoco puse la letra A, para no confundir, porque la convención de letras latinas sirve cuando uno trabaja con vectores, tensores, sin aplicarlos a ninguna función. Pero si yo empiezo a aplicarlos a una función y sigo escribiendo la letra A, voy a tener inconsistencias notacionales. Porque acá tendría, si yo pusiera acá xy supra A, pensado como el vector abstracto aplicado a una función, de este lado tengo la derivada de la función respecto a la coordenada x, y. Pero no puedo poner una letra A acá, porque esto es una función. Y de hecho esto es una función, obviamente. Entonces no puedo poner una letra A. Pues mi convención en mi notación, cuando pongo una letra latina, estoy considerando algún tipo de tensor. Entonces acá lo mismo, puse la n sin letritas y con negrita. ¿No? Bueno, esto es igual a esto. Esto es igual a la derivada respecto de xy y respecto de t, ¿no? Por esto. Y acá yo sé que las derivadas, esas son derivadas parciales comunes respecto de dos coordenadas, conmutan. Entonces escribo acá. Y ahora reemplazo derivada respecto de t por n aplicado a f. Y x aplicado a esta función es la contracción de xb con gradiente b. O sea, concretamente entonces igualo esto con esto, lo que me queda es esto. Y como vale para toda función f, para toda función f, lo que es igual es este factor igual a este factor. Así que vale esto. Entonces esta es una igualdad que es importante y la vamos a usar más de una vez, que es cuando tenemos dos vectores coordenados, o sea, vectores que están asociados a coordenadas. Entonces, dos vectores coordenados conmutan entre sí y eso se traduce en esta igualdad. Fíjense que acá no es que esa conmutación entre vectores no es intercambiar índices, no estoy intercambiando A con B acá. Estoy intercambiando X con N. O sea, B, A los dejo igualitos los índices latinos. Intercambio X con N. Así, esta igualdad la vamos a usar más de una vez. La primera vez que la vamos a usar es ahora, dentro de 5 minutos. Otra igualdad importante es que la norma de todo vector tangente a una geodésica es constante. O sea, la norma del vector tangente a una geodésica es una constante de... Que esto nos va a servir también porque, digamos, cuando asociemos la geodésica como un movimiento de un cuerpo físico, la norma de su velocidad va a ser una de las constantes de movimiento. O sea, perdón, dije velocidad porque cuando es una partícula, el vector tangente se identifica con la tetravelocidad o el tetravector velocidad. Entonces, la norma del tetravector velocidad es una constante de movimiento. Lo que pasa es que, bueno, en realidad, en relatividad, la norma del tetravector velocidad es 1. O sea que es obvio que se va a conservar. Por cómo defino yo tetravector velocidad. Bueno, y acá está la demostración, ¿no? Es sencilla, es la derivada de la norma a lo largo de la geodésica es esto, pero como n es el vector tangente de una geodésica, bueno, acá uso la regla de Leibniz, que es la suma de dos términos iguales. Acuérdense que yo puedo subir y bajar índices mudos, así que me quedan dos términos iguales. Así me queda un número 2, y me queda esto. Y esto igual a 0 es la ecuación de la geodésica, así que ahí está la demostración. Bueno, ahora sí, finalmente vamos a usar estos resultados para demostrar algo que nos interesa.
Y es lo siguiente. Porque yo me construí la normal, yo sé que la normal, en la superficie de partida S, es normal a todos los vectores tangentes a esa hipersuperficie. Si yo ahora hago una foliación, y esta es una palabra nueva, que la vamos a usar más de una vez, hago una foliación del espacio-tiempo en el entorno de esa hipersuperficie S, significa lo que dice la palabra, foliar, o sea, divido toda esa porción de la variedad en infinitas hipersuperficies, cada una está definida por un valor constante del parámetro afín. O sea, entonces, imagínense, esta es la hipersuperficie, me alejo, qué sé yo, medio parámetro afín, voy a parar a otra hipersuperficie que llamaré hipersuperficie de parámetro afín constante. Es como si fueran curvas de nivel, en donde cada punto de esa hipersuperficie está a la misma distancia en cuanto a parámetro afín de su correspondiente punto de la hipersuperficie de partida. Donde digo correspondiente punto es el punto con el que comparte la misma geodésica. ¿Está bien? De esa congruencia de geodésicas. Entonces la pregunta es, en todas esas hipersuperficies de nivel, llamémosle, o de t constante, el vector tangente de esas geodésicas es normal a los vectores tangentes a esas hipersuperficies o no, porque si no fuera así, tendría problemas en algún momento, ¿no? O si no fuera así, los vectores tangentes a las geodésicas fuera de ese no serían normales a las curvas, a las superficies de nivel. ¿eh? Y eso me podría complicar las cosas a la hora de hacer otros cálculos. Bueno, vamos a ver. La respuesta de los anticipo es que sí, que son ortogonales, y la mejor forma de demostrarlo es demostrar que el producto escalar entre la normal y cualquiera de los vectores tangentes es una constante de movimiento. Entonces, si es una constante de movimiento, yo sé que entonces, fuera de esa hipersuperficie de partida, si las hipersuperficies de partida eran 0 en todas partes, si es una constante de movimiento, en cualquier otra hipersuperficie van a ser 0 en todas partes. Acuérdense que están todos conectados por geodésicas. Entonces digo, bueno, a ver, esto sería estudiar si esto es una constante de movimiento a lo largo de las geodésicas. Así que trabajo, ¿no? Desarrollo con el regla de Leibniz, está acá. Este término es igual a 0. Por ser n, vector tangente de una geodésica, me queda este solo. Y aquí es donde uso la propiedad de que n y x son vectores asociados a coordenadas. Intercambio x con n. Me aplico esta igualdad. Lo tengo que intercambiar con el que se está contrayendo el índice. O sea, no es con este n, es que tengo que intercambiar. Acuérdense que no hay que mover los índices latinos cuando uso esta igualdad, esta propiedad. Así que intercambié x con n. Esto es igual a esto, y los invito a demostrarlos. En realidad es lo mismo que cuando usamos acá. O sea, por la regla de Leibniz, esto es igual a 2 veces NA gradiente de NA. 2 dividido 2, 1, y acá me queda NA gradiente de NA. Así que esto es igual a esto. Y esto es igual a 0, por la constancia de la norma de un vector tangente a una geodésica. Así que hemos demostrado entonces que en toda esa foliación, las normales a cualquier punto de cualquiera de esas hipersuperficies son normales a los vectores tangentes en ese punto de esa superficie. Esto es importante. Entonces queda todo bien prolijito. Bueno, esas son las coordenadas normales gaussianas. Por ahora, queda ahí. Ahora,
Volvemos a... Cambiamos de tema. Algo muy importante, esto por si estaban extrañando mi letra. Acá está. Que es cómo se define la longitud de una curva, ¿no? Bueno, la longitud que uno sabe cuando ustedes en análisis 2, la longitud de una curva en R3, ¿no? Bueno, es la integral de los elementos de longitud de esa curva. En espacio-tiempo curvo se define así. Porque la longitud, cada cachito de longitud, cada diferencial de longitud, tiene que ver con el vector tangente, pero en la métrica, o sea, tiene que ver con la derivada de las coordenadas. Digamos, vamos a pensarlo en términos de coordenadas cualquiera. El elemento de distancia entre dos puntos me lo da la métrica, como g mu nu diferencial x mu diferencial x nu. O sea, la suma desde muy igual a 1 hasta, o desde muy igual a 0 hasta 3, desde no igual a 0 hasta 3, de g mu nu diferencial x mu x nu. O sea, es la generalización del teorema de Pitágoras. Y de eso la raíz cuadrada. Cuando yo escriba esto en términos de coordenadas, acá me va a quedar g mu nu, t mu, t nu. Acuérdense que t mu era diferencial x mu sobre diferencial t. Entonces, abusando, como hacemos los físicos, del lenguaje matemático, el diferencial t cuadrado, que está acá dividiendo, me sale con la raíz cuadrada diferencial t, que se cancela con esto, y me queda lo que me tiene que dar. G mu nu, diferencial x mu, diferencial x nu, raíz cuadrada. Entonces yo sé eso de análisis. Una curva. Entonces si yo lo escribo así, lo bueno de esto es que yo acá ya me independizo de coordenadas. Obviamente, como siempre les digo, cuando tenga que calcularlo, voy a tener que trabajar en un sistema de coordenadas. Pero a veces es importante escribirlo así, porque a veces puedo querer trabajar con esto en una base que no sea coordenada, acuérdense, en una base que no sea coordenada, sino que sea ortonormal, por ejemplo. Bueno, así que esta es la definición, es lo que ustedes aprendieron en el CIS 2, pero escrito en términos abstractos y un espacio-tiempo curvo, no euclidio como el que ustedes vieron en Matemática 2. Obviamente esta es la fórmula si T es tipo espacio, si la curva es tipo espacio. Que una curva sea tipo espacio, ¿sí? Por definición significa que su vector tangente sea tipo espacio en todo punto de la curva. Puede haber curvas mixtas, que sean diatramos tipo espacio, diatramos tipo tiempo. Si la curva es continua, esto va a requerir que en algún momento la curva sea nula. Sea nula, que significa que en algún punto el vector tangente sea nulo. Y una curva tipo tiempo es la que su vector tangente es tipo tiempo en todas partes. Pero en ese caso, como la norma es negativa, defino la longitud de esa curva poniendo un menos acá. En ese caso, cuando trabajemos en relatividad general, la interpretación física de esto va a ser el tiempo propio a lo largo de esa curva. Muy bien. Ahora vamos a ver una cosita. A ver. La idea es apuntar a demostrar que la longitud es independiente de la parametrización, que yo se lo comenté de paso en otra clase, ahora lo vamos a ver. Bueno, esto que está acá, que es igual a 0, porque estamos... en el caso en que el vector tangente sea tangente a una geodésica, acá hay que tener cuidado. Yo acá hablé de curvas. Acá hablo de geodésicas. Si hablo de curvas, es porque no estoy suponiendo que es una geodésica.
Si es una geodésica, no voy a decir una curva geodésica, voy a decir una geodésica. Si trato cosas generales, digo curvas. Entonces, en el caso de una geodésica, por supuesto que cumple esta ecuación, el vector tangente, por tanto esto es igual a 0. Si esto lo trabajo un poquitito, el TB lo pongo de este lado, y TA gradiente B, pongo gradiente B, tipo integral por partes, pero acá usando, digamos, análogo, ¿no? A lo que uno hace. Acá lo que hago es usar la regla de Leibniz para reemplazar esto por esto menos esto. ¿eh? Esto es igual a 0, porque esto es la norma del vector tangente derivada respecto de t. Así que esto es igual a 0, con lo cual me queda perdón, esta es otra, como corregir los otros apuntes, tenía que haber corregido ese también. Es redundante con lo demostrado acá. Así que bueno, pero es parte de... Yo lo que voy a hacer es cuando termine la unidad completa, como estoy aprovechando a mejorar los apuntes, yo se los voy mandando para que ustedes no se queden atrasados con las correcciones, pero después los voy a subir al campus virtual una vez que terminamos la unidad, ¿no? Así que bueno, esto es redundante con lo que vimos antes. Pero que lo que sí, esto que vimos antes, me dice una cosa, que yo dije que puedo ver curvas mixtas. Lo que no puedo ver es geodésicas mixtas. Una geodésica o es tipo tiempo, o es tipo espacio, o es nula. No puedo ver mixtas, justamente por esto, porque la norma es constante. No puede cambiar de +1 a -1. ¿Mm? Bueno, que es independiente de la reparametrización, se ve bastante fácil, ¿no? Supongamos que yo tengo, reparametrizo, ¿no? Reemplazo a t con otro parámetro s. Como les comenté la otra vez, el nuevo vector tangente se relaciona con el viejo por este factor, ¿no? Entonces, si yo digo, a ver, con esta definición, usando esta definición, cuando yo reparametrice, si uso esta misma definición, ¿me da otro valor? Bueno, L' es igual o distinto a L. Aplico la definición, ¿no? Reemplazo esto por esta igualdad, me queda dTADS, que sale de aquí, ¿no? Acá sale el cuadrado, la raíz cuadrada, me queda dTADS por ds. Y esto es dt. Y aquí me quedó GAB TATB, o sea L. O sea, L' es igual a L. La longitud de una curva es independiente de la parametrización de la, de la curva. Les quiero aclarar una cosita respecto del otro. Yo estoy adelantando el tipeo y escaneo de clases en forma, digamos, porque bueno, es una cosa bastante trabajosa y aburrida. Todo lo que estoy haciendo es separando, obviamente, a veces presto atención a lo que hago, a veces no, lo hago mecánico, y me estoy dejando la corrección final posterior a dar cada clase con ustedes. Por eso es que va a ser común que luego le agregue correcciones adicionales a los apuntes. De hecho, yo ya terminé de escanear casi toda la materia, menos la última unidad. En eso estoy bastante adelantado, porque quiero lo que sea más laborioso, arduo y mecánico, adelantarlo lo más posible. Así que me queda solamente la unidad que es la más larga, la que me queda, que es la de métrica de Schwarzschild, agujeros negros, experimentos en el sistema solar. Todas las demás ya las tengo escaneadas. Y ahora lo que hago es, a medida que voy dando la clase, le voy dando el retoque final. Muy bien. Vamos a demostrar que las geodésicas son lo que uno conocía de antes. ¿Se acuerda cuando vimos la clase pasada la noción que uno tiene de geodésica como el punto más corto? Bueno, vamos a ver si las geodésicas así definidas, perdón,
si con esta longitud de curva así definida, las geodésicas son extremos de esa longitud que acabamos de demostrar. Vamos a hacer la demostración para el caso espacio. Para el caso tiempo es análoga, ¿no? Es nada más que con un signo menos. Por supuesto que para demostrarlo vamos a tener que trabajar en algún sistema de coordenadas como para bueno, hacer cuentas formales, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Vamos a considerar el siguiente problema. Yo tengo dos puntos, A y B, perdón, P y Q, ¿no? Entre los cuales hay una curva, o sea, entre los cuales quiero averiguar cuál es la curva de menor longitud, entre P y Q. La curva, bueno, la parametrizo con un parámetro T que va desde A hasta B. Entonces, por construcción, C de A, o sea, donde C es la curva, C de A es igual a P, C de B es igual a Q. Desde P hasta Q. Y esta es la cantidad que quiero extremar. Así vamos a recordar que ustedes estudiaron en mecánica, que es cálculo variacional, ¿no? No sé si lo tienen fresco, en general lo tienen fresco ustedes. A ver, alguien que responda. Y no, ahí, sí, lo vi hace poco, pero Ok, no es muy usado. bueno. Los demás callan, lo cual lo tomo como que sí, como que lo tienen fresco. Sí, yo me acuerdo bastante. Bien, bien. Yo los silencios los voy a tomar siempre a mi favor. En este caso es el que calla otorga. Si me conviene decir que calla niega, digo que calla niega. Acá es el que calla otorga. Muy bien. No, igual hablando en serio vamos a ir despacito, por supuesto. Muy bien, entonces, la variación de esta funcional, porque es una función de esta función, la función x, digamos, es una funcional, en el caso del espacio-tiempo, una funcional de 4 funciones. x0 de t, x1 de t, x2 de t, x3 de t. Entonces, variamos frente a qué? Frente a variaciones virtuales de cada una de las 4 funciones. Virtuales, ¿se acuerdan del trabajo virtual? Virtual significa a t constante. Yo, instante a instante, perdón por el abuso, pues por ahora t es cualquier cosa, no es el tiempo, pero bueno. Punto a punto, varío la función un poquito. O sea, a t constante. Entonces, como el diferencial es respecto de t, la variación virtual conmuta con el diferencial, porque son dos mundos distintos. El diferencial es cuánto cambia x nu cuando cambia un poquito t. Delta x nu es un cambio de x nu a t fijo. Entonces, yo puedo intercambiar el diferencial con el delta. Entonces, acá es lo que hice acá, lo metí acá adentro. De la simetría de esto es simétrico entre mu y nu. Acá voy a tener, ustedes saben que el cambio virtual también satisface una especie de regla de Leibniz. O sea, acá tengo dos términos. Perdón, me salté una cosa. Acá la variación virtual, como tengo una raíz cuadrada, me sale un 1/2, la raíz cuadrada pasa dividiendo y tengo que calcular la variación del radicando ¿no? Que es lo que empiezo a escribir acá. Acá voy a tener dos términos, pero son iguales por la simetría de mu con nu acá. Entonces tengo un número 2 y entonces tengo, por ejemplo, el primero sin derivar, sin variar, por el segundo variado, que está acá. Y finalmente, acá tengo dos términos. Y el tercero es la variación virtual de la métrica, delta virtual de G mu nu. ¿Pero qué es el delta virtual de G mu nu? Yo lo que estoy variando es x de t, para t fijo. ¿De cuánto vale? ¿Cuánto varía G mu nu? Y varía la derivada de G mu nu respecto de x alfa por la variación virtual de x alfa. Acá está. ¿Ven? Una cuestión que la voy a repetir más de una vez, supongo. El coma
significa derivada parcial común respecto de x alfa. Esto es la derivada de x mu nu respecto de x alfa. El coma es eso, una derivada parcial respecto a la coordenada de x alfa. Bueno, está acá todo claro. Lo que siempre podemos hacer es reparametrizar, de t, vamos a t', donde reparametrizamos de forma tal que esto que está acá se me haga 1. Eso siempre lo puedo hacer. Porque bueno, se supone que esto nunca es 0, así que no voy a tener problemas en ese sentido. Lo otro que voy a hacer es, acá, es como cuando uno integra por partes, ¿no? Esto que está acá lo escribo como diferencial de todo. Todo es esto, por lo que está acá adentro, menos esto sin diferenciar por el derivada de estas dos cosas respecto de t. Los integro por partes, con lo cual la integral del diferencial de una cosa, de un diferencial exacto, es esa cosa evaluada en los extremos. Esa cosa era estos 3 factores. Bueno, este cálculo variacional lo estoy haciendo suponiendo que las variaciones de las curvas en los extremos es igual a 0. Entonces este término no me contribuye. Con lo cual me van a quedar estos dos términos. Acá lo que hice fue a nu lo llamé alfa para poder sacar factor delta x alfa. Intercambié nu con alfa acá. Por eso acá me aparece g mu alfa en lugar de g mu nu. No es que intercambié, perdón, porque acá no estaba alfa. Aquí a nu lo llamé alfa. Es un índice mudo. A nu lo llamo alfa, así puedo sacar factor común. Y me queda esto. Y esto vale para toda variación virtual delta x alfa de t. Con lo cual, si esto es igual a 0 para toda variación virtual de esa curva que supuestamente es la que me va a extremar la longitud, lo que vale 0 es lo que está acá adentro. Y acá lo escribí. O sea, me queda g mu alfa, beta, diferencial x beta respecto de t, por dx mu respecto de t, más g mu alfa sin derivar, por derivada segunda de x mu respecto de t 2 veces, más este término. O acá menos, porque hay un signo menos, ¿no? Este signo menos viene de haber integrado por partes. Muy bien. Tengo esto. Acá tengo, o sea, G mu alfa es simétrico mu alfa, pero no es simétrico entre mu y nu. No tiene por qué ser simétrico esto entre mu y nu. Pero sí es simétrico un producto de dos cosas. O sea, si yo intercambio aquí mu con nu, me da el mismo término. O sea que esto es simétrico en los índices nu y mu. Imagínense, yo tengo un producto de componentes del mismo vector. Umu, 1. Umu, 1 es igual a unu por umu. 2 por 3 es igual a 3 por 2. Entonces esto es simétrico en umu. Tengo esto y tengo esto. Vamos a multiplicar toda esta ecuación
por la matriz inversa con los índices beta alfa. A ver qué me da. Entonces, voy a escribir primero el segundo término acá. G beta alfa por G mu alfa. Por definición, esta es la inversa de esta. Y es simétrica, con lo cual, acuérdense que cuando yo multiplico matrices, tengo que multiplicar el segundo índice de una por el primer índice de la otra. O sea, eso es una multiplicación de matrices. O sea, multiplicar filas por columnas. Acá me queda, esto es simétrico, con lo cual esto es igual a G alfa mu. Así que eso es G a la menos 1 por G. O sea, la matriz de identidad. O sea, ¿cuál es la matriz de identidad en este caso? Delta beta mu. Acá, perdón, delta beta mu. O sea que me hace mu igual a beta. Delta beta mu, la matriz de identidad, me hace mu igual a beta, pongo acá esto. Y acá, lo que voy a hacer es, esto de acá, escribirlo, como esto es simétrico, voy a sacar factor común. Diferencia x mu, diferencia x nu, que lo tengo aquí y lo tengo aquí, ¿no? Este término perdón, paso todo sumando, así me queda este término positivo y este negativo. Entonces este negativo es el que está acá, no hice nada con él, simplemente lo copié. Y aquí, como este tensor es simétrico respecto de nu mu, entonces este no es simétrico respecto de nu mu. Pero al estar contraído con algo simétrico, si yo en lugar de escribir esto, escribo un medio de esto más esto mismo, pues permutando mu con nu, está bien, me da igual. Si quieren hagan la cuenta, es una cuentita de un renglón, me va a dar lo mismo. Pero no es que siempre puedo hacer, no puedo reemplazar esto por esto. Lo puedo hacer en este caso porque mu y nu están contraídos con un tensor simétrico. Bueno, yo obtengo esto. Y oh casualidad, esta es nuestra, no les digo vieja conocida, pero conocida desde la semana pasada, ecuación de la geodésica. O sea, una geodésica me extrema la longitud entre dos puntos. Porque el extremo de la longitud satisface la ecuación de la geodésica. Lo que pasa es que este extremo, digamos, no necesariamente es un mínimo. Vamos a ver que en realidad una geodésica tipo tiempo es la curva de mayor tiempo propio, no de menor tiempo propio. Es un extremo que me da la curva de mayor, entre comillas, longitud. Estas cosas raras pasan porque estamos trabajando en un espacio, en una variedad lorentziana, o sea que no es una métrica, no es una variedad riemanniana, es pseudo-riemanniana. La métrica no es definida positiva. Mientras que si fuera tipo espacio, la geodésica efectivamente me da la curva de menor longitud. Pero si es tipo tiempo, no. Me da la de mayor tiempo propio. Lo cual explica, por ejemplo, la famosa paradoja de los gemelos. ¿Cuál envejece más? Perdón, ¿cuál envejece menos? El gemelo que se aceleró. El que se aceleró, o sea, el que no siguió una geodésica, le pasó menos tiempo propio. El que se quedó, siguió en su geodésica, por lo tanto, le pasó el tiempo propio más largo. Muy bien. Bueno, vamos a derivar lo que se llama la ecuación de desviación geodésica. Esto es muy importante, porque lo que me da es, cuando yo tengo, bueno, digamos, este curso se fundamentó
en el principio de equivalencia de Galileo, ¿no? Todos los cuerpos caen igual, todos los cuerpos en la superficie de la Tierra caen con la misma aceleración. ¿Pero eso por qué es? Porque el campo gravitatorio de la Tierra es constante. Si no fuera constante, no caerían todos con la misma aceleración. Una corrección, a veces se usa el campo gravitatorio para una cosa o para otra. El potencial gravitatorio es lo que uno llama, lo que sería el potencial newtoniano, ¿no? En la superficie de la Tierra, el potencial gravitatorio, a medida que yo me voy elevando, va disminuyendo. El gradiente del potencial gravitatorio también, a medida que me voy elevando, va disminuyendo, pero disminuye, obviamente, si uno disminuye como 1 sobre R, el otro disminuye, la fuerza gravitatoria disminuye como 1 sobre R cuadrado. Entonces, a veces, cuando uno quiere ser preciso y quiere referirse a lo que es el escalar, mejor llamarlo potencial gravitatorio. Porque campo gravitatorio, primero que uno no sabe si se está refiriendo a qué componente de la métrica. Si uno está en relatividad general. Si uno está en gravedad newtoniana, bueno, por ahí se presta menos confusión. Incluso si uno llama campo gravitatorio a la fuerza, bueno, uno tendría que tener cuidado, porque el campo gravitatorio de la Tierra no es constante, porque la fuerza apunta siempre hacia el centro de la Tierra, con lo cual punto a punto va cambiando de dirección. Así que bueno, vamos a ser cuidadosos cuando utilicemos esos términos. Pero bueno, volviendo al tema en la superficie de la Tierra, todas las rocas caen con la misma aceleración. Ahora, uno puede tener interés de estudiar qué pasa cuando tengo un montón de cosas cayendo en un campo gravitatorio que puede ir variando de manera sensible, de punto a punto. Si eso ocurre, entonces, o volviendo al tema del principio de equivalencia, si yo estoy haciendo experimentos en un laboratorio en caída libre, pero ese laboratorio es tan grande que la caída libre de una parte del laboratorio tiene una aceleración distinta a la otra parte, porque la aceleración de la gravedad es distinta, evidentemente las leyes de la física no van a ser las mismas. Por ejemplo, si yo estoy cayendo hacia una estrella muy grande, o ni que hablar si caigo a un agujero negro, y yo estoy cayendo y mi compañera está también cayendo y está a 10 metros mío. Va a llegar un momento que vamos a empezar a acercarnos, porque ambos caemos radialmente hacia el centro de ese cuerpo que nos atrae, con lo cual nos vamos a empezar a acercar. Y esto no es lo que uno entiende por universalidad de caída libre. O sea, todos caen, pero todos mantienen su distancia entre sí. Si todos caen hacia un centro, van a ir acercándose. Y encima, como les dije no, el famoso ejemplo del efecto espagueti en un agujero negro, ¿no? O sea, si encima el gradiente es muy importante a nivel radial, mis pies van a caer más rápido que mi cabeza, con lo cual me empiezo a elongar. Primero empieza como un efecto muy agradable para mis tendones, para mis articulaciones, perdón. Y después, bueno, pasa a ser desagradable. Entonces, incluso pensando al universo como un todo, o sea, todas las galaxias en promedio siguen geodésicas, de la métrica cósmica, cosmológica. Pero sin embargo, si pasamos la película hacia atrás, cada vez estaban todos más cerca, ¿no? Con lo cual se van acercando. O sea que la caída, entre comillas, o sea, la geodesia de las galaxias, no hace que la distancia entre ellas se mantenga constante. O sea que, bueno, va a haber muchas situaciones en las cuales yo voy a tener, o voy a querer estudiar una congruencia, un montón de objetos, personas cayendo, y ver cómo cambia su distancia relativa. Y para eso vamos a derivar
lo que se llama la ecuación de desviación geodésica. Entonces, vamos a partir, esto ahora lo vamos a empezar ahora vamos a hacer un intervalo de 5 minutitos, como la otra vez, nada más que 5. Entonces vamos a partir de una familia uniparamétrica de geodésicas. Como su nombre lo indica, es un conjunto de geodésicas con un parámetro que las etiqueta a cada geodésica. Entonces, se denota por esta letra. Déjenme, ya que estoy corregir, que yo me gusta para mayor claridad ponerle este colorcito. T denota el parámetro phi de la geodésica y ese S, el parámetro S, para cada valor de S lo que tengo es una geodésica. Entonces, uno también puede pensar al mapa gamma de ST, o sea, como un mapa de dos parámetros, S y T, que me agarra un punto de R2 y me da un punto de la variedad. Vamos a suponer que ese mapa es suave y biunívoco, pero no biunívoco entre la variedad y la familia uniparamétrica de geodésicas. Perdón, entre la variedad y R2, sino entre la subvariedad de dos dimensiones, que vamos a denotar sigma mayúscula, que genera esta familia uniparamétrica, ¿no?, con la región de R2 que barra los parámetros TS, ¿no? Esto va a ser un mapa suave y biunívoco. Entonces los parámetros T y S van a constituir coordenadas en esta subvariedad. Y que bueno, no es complicado demostrar que es una subvariedad. O sea, acuérdense que lo que uno le pide a una variedad son pocas cosas y esto lo va a... De hecho, ya nace con un sistema de coordenadas bien definido esta subvariedad, T y S. Y nace suave porque pido que esta es una familia que defino o pido que toda familia uniparamétrica de geodésica con la cual yo trabaje sea suave y biunívoca. Pero sea suave, quiero decir, sea suave. O sea que no haya cortes, quiebres en cada geodésica, o sea, sea suave en T y sea suave en S. O sea que entre geodésicas vecinas no haya saltos. Esto, imagínense bien esas cortinas viejas que se usaban para que no entren mosquitos, que son todas como tiritas que pueden ser de cintas o de, yo que sé, de caracoles o de no sé qué. Imagínense eso, como una puerta, una cortina de tiritas para que no entren los mosquitos. Eso sería esta familia uniparamétrica de geodésicas. Entonces vamos a estudiar, son todas geodésicas, vamos a estudiar qué pasa con la distancia entre esas geodésicas, ¿no? Bueno, son las 3. Si les parece, hacemos un alto, pero de nada más de 5 minutos. O sea, y de paso, como hicimos, vamos a hacer siempre a partir de ahora, dejo de grabar como para que la clase quede en 2 videos y retomamos 3 y 5